Unidos para pedir flexibilización en la deuda que tenemos. El fondo de nuevo dijo que sí y le da más dólares a la Argentina, y en el medio se conoce los datos de pobreza que nos duelen. Ahora, Prat Gay habló esta semana en La Nación, ¿no es cierto? Y habló sobre este fenómeno o sobre una economía en picada, Julieta. Sí, bueno, muy preocupantes los números de pobreza que se conocieron esta semana, que de alguna forma ya se anticipaban cuando veíamos cuánto aumentaban los alimentos y bebidas, cuánto aumentaba la canasta básica total y alimentaria, que es justamente el límite entre ser pobre y no serlo. Entonces era un dato anunciado, incluso se pensaba que iba a dar más alta, que iba a dar 40%, pero bueno, estuvimos orillando ese número con 39,2% de pobreza en la Argentina. Vamos a escuchar, si te parece, a Prat Gay, que habló esta semana aquí en La Nación y decía esto, y seguimos conversando. Le faltan dólares y le falta crédito porque no tiene confianza. Como se queda sin dólares, tiene el problema cambiario, ¿no? Y como no hay confianza y no le prestan, recurre exclusivamente al Banco Central o a alguno de estos trucos, ¿no? Entonces sobran pesos y faltan dólares. Esta es una historia que en Argentina la hemos visto muchas veces. Por eso es que la inflación se acelera. Todo indica que el número de marzo va a estar más cerca de 7 que de 6. Sí, mucho más cerca de 7 que de 6, o sea, tenemos distintas proyecciones. Ayer, como fue 31 de marzo, muchas consultoras actualizaron sus pronósticos de inflación para el mes y lo que están diciendo, muchas coinciden en un 7% de aumento. Y algunas más, ¿no? Y algunas Incluso más, sí. Ecolatina da un 7,4% de aumento para lo que fue marzo y Fiel habla de 7,6%. ¿Qué es lo que están viendo en el mes de marzo? Bueno, allí tenemos aumentos estacionales, siempre en marzo, lo que es colegios, por ejemplo, si bien se llegó a un acuerdo para que los colegios privados no aumenten tanto la cuota, impacta lo que es útiles, todo lo que es la indumentaria para ir al colegio. También tuvimos aumentos de lo que es el transporte público, que viene aumentando todos los meses, agua, luz, prepagas, o sea, todo lo que se viene ajustando, que pasa a ser regulado, impacta. Y si bien los alimentos se han desacelerado, estamos hablando de que habría habido un aumento de alimentos entre el 6,7 y 7,7% de aumento en marzo. Esto es una baja respecto a febrero. En febrero los alimentos habían llegado a aumentar 9,8% mensual y ahora estamos hablando de un número un poco más bajo, pero que impacta. Y de estos números para lo que es el mes de marzo, en promedio del 7%. Bueno, esto es muy preocupante porque derriba la posibilidad inicial que tenía la Argentina de un 3%, ¿no es cierto?, fijado en el presupuesto anual. Es decir, que desarma la estructura presupuestaria, que de algún modo es el formato en el que el gobierno no solo tiene que cumplimentar con el fondo, sino con los propios organismos para justamente los gastos públicos, ¿no? Claro, con aumentos del orden del 7%, como lo que va a ser marzo. ¿Qué es lo que pasa? El presupuesto que estaba contemplado en el Congreso nunca va a ser del 60% interanual, sino que algunas consultoras ya hablan de 3 dígitos para este año. Lo que va a ser la inflación anual estaría en el orden del 100%. Y aquí lo que vemos son los aumentos de cara a abril, que comenzó hoy. Bueno, en el caso de la luz va a haber un fuerte aumento del orden del 35%, porque se suman dos factores. El gobierno, que va a seguir quitando subsidios a los distintos clientes de Edesur y Edenor, y también que Edesur y Edenor van a tocar un poco la tarifa, el valor de distribución. Entonces estos dos factores juntos van a hacer que la luz, digamos, lo que recibimos, las boletas, en abril tengan un aumento del 35%. Bueno, la preocupación entonces es porque se siguen sumando aumentos, los aumentos van a desajustar todavía más la inflación. Después hablamos de los salarios, que son como una bomba de tiempo que tiene el gobierno también en el marco de tratar de, a ver, ya no es la sábana corta, ¿viste? Son las granadas que están por ahí dando vuelta y que no sé cómo va a evitar que exploten. Contanos más. Bueno, el servicio doméstico logró una nueva paritaria, va a tener un 14% de aumento en abril, es decir, que va a aumentar la hora que trabajan el personal doméstico en los hogares o los que trabajan por mes. Luego, bueno, van a tener 14% de aumento en abril, 7% en mayo y 6% en junio. Esto es lo último que se combinó respecto a la paritaria del servicio doméstico, que impacta obviamente en todos los hogares que tienen algún tipo de ayuda, no sea, digamos, personal para tareas generales o cuidado de adultos o cuidado de niños. Luego tenemos el aumento de prepagas, que
En lo que lleva del cuatrimestre, las prepagas subieron 20,6%. En particular, este mes suben en el orden del 2%, pero si tomamos los 4 primeros meses del año, han aumentado esto, el servicio de salud privada. También está siendo muy regulado porque hay un techo, digamos, de aumento que tienen que respetar las prepagas. Si uno llena un formulario, si uno tiene determinados ingresos, puede llenar un formulario para que no le aumente tanto, pero así y todo han aumentado un 20,6% en 4 meses. Bueno, ¿y qué más? A ver. Bueno, porque ahí tenemos, entiendo, los otros aumentos. Cada uno de los rubros es más y más y más. Sí, bueno, colegios privados van a tener un nuevo aumento en abril del 3,35%. Recordemos que en marzo subieron 16% en el inicio de clases, pero en abril hay un reajuste pendiente del 3,35%. Estos son los colegios privados que reciben subsidio de parte del gobierno, ¿no? Que tienen, bueno, este acuerdo, han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Economía por el cual iban a dividir los incrementos para que marzo no explotara. Marzo igual fue 16%, pero podría haber sido mucho más si no hubiera habido este acuerdo con el gobierno. Y por último tenemos lo que es transporte público, que va a subir 6,7%. Estamos hablando de colectivos y trenes. En particular, para que tengan una idea, el mínimo en un colectivo va a pasar a ser 39 pesos. Es decir, si viajas en colectivo 20 cuadras, 30 cuadras, vas a tener que estar pagando 39 pesos a partir de abril. Esto lo notamos, bueno, los que usamos transporte público, en que cada vez te dura menos el saldo de la SUBE, pero al mismo tiempo, bueno, había que corregir estos números porque estaba muy retrasado, ¿no? El transporte público en cuanto a todo lo demás que aumenta. Sin embargo, el transporte es como la energía, tienen un enorme subsidio, Sí. que ahora están por debajo de su valor real, algo que también es un costo del punto de vista fiscal para el gobierno que pagamos entre todos, porque la idea del subsidio es como poner, a ver, un manto sobre la realidad, evitarla, suponiendo que de esa manera beneficias a la gente. Conversaba con alguien, un venezolano que me trajo hasta acá, y me decía que el chavismo empezó a cooptar grandes masas en Venezuela para después hacer desastre, después del primer gobierno exitoso, cuando empezó a otorgar planes, subsidios. Entonces la gente pensó que era posible eso, que había como un beneficio sin límites que daba el gobierno, sin que eso tuviera un costo. Bueno, cuando se terminó eso vino la catástrofe y en Venezuela no se consigue ni azúcar, ni harina, ni arroz. Bueno, digo, es distinto Venezuela a la Argentina, pero hay una cuestión ahí con el costo del transporte real, ¿no? Y de la energía también. Sí, el subsidio en realidad es medio como tramposo. Es como cuando uno, no sé, si vivís en edificio, decís, bueno, lo paga el consorcio. ¿Quién es el consorcio? Lo pagamos con las expensas. Bueno, el subsidio es lo mismo. O sea, de alguna forma lo estás pagando. Y el último aumento que teníamos contemplado para lo que es abril es el que tiene que ver con los contratos de alquiler que se ajustan de forma anual. Es decir, que aquellos que de alguna forma alquilaron en abril del año pasado van a tener un aumento del 92%. O sea, se les ajusta el alquiler en un 92% en abril. Obviamente, si firmaron el contrato en abril del año pasado, ese va a ser el ajuste. Bueno, estas son las preocupaciones de una economía que está, a ver, ¿cómo decir? Está en un momento tal vez de los más críticos de todos, porque encima no tenés reservas en el Banco Central, tenés todos los compromisos de la deuda y en un año electoral en donde el gobierno va a intentar hacer de cualquier gesto un plan platita o lo que pueda para tratar de no perder por afano, ¿no? en la elección que creen que se puede perder desde el punto de vista del oficialismo. ¿Y este dato? Sí, este dato es el que comentaba, el ajuste que van a tener los contratos de alquiler firmados el año pasado. Por la ley de alquileres hay ajustes anuales. Bueno, a alguien le va a subir, a todos los que hayan firmado el contrato en abril de 2022, les va a subir un 92,6% el alquiler, lo cual es tremendo. Digamos, estas actualizaciones anuales, no sé si fueron la mejor idea, es un golpazo para cualquier presupuesto que se te duplique el alquiler, porque esto es casi duplicar el monto de alquiler. Bueno, y estos datos que suenan fríos son historias de la gente, es decir, se hacen concreto, lo abstracto, en aquellas vidas que están sufriendo en la Argentina. Este es el punto que nos duele. Y el lugar en donde más se sufre la pobreza y la mala economía gestionada por este gobierno es en Concordia. Es el lugar más pobre de la Argentina. Y La Nación más viajó a Concordia y estuvo allí, mirá. Yo
tengo, mira, tengo 6 chicos, ¿no? Tengo 2 chicos discapacitados, un nene que tiene 8 años, le falta una piernita, lo picó una víbora, y después tengo mi otro nene que tiene 13 años, que él tiene hiperactivo. Y que mis hijos estén bien, que tengan su casita de material y tengan un lugar digno. Porque a mí yo hace, digamos, ya son años que nosotros estamos viviendo así y nos dicen, nos prometen cosas y yo sigo igual, mis hijos siguen igual. Y no quiero, no me gusta verlos así. Ellos son felices, pero igual para mí, yo no quiero que ellos vivan en estas situaciones, ¿no? Qué fuerte, es esto. Pero es el dolor que producen las historias reales de los gobiernos que viven de manera privilegiada, que viajan a Nueva York, que están en los mejores hoteles. 54 personas llevó la comitiva argentina para la foto con Biden. En la otra punta son estas historias. Pero vamos a analizar estas historias. De eso se trata nuestro laburo. El laburo periodístico es el laburo de contar historias. Se reduce a eso. Por eso quiero compartir justamente con Julieta alguna otra historia, ¿no? De estas que duelen, pero que en una de esas pueden impactar en los que tienen capacidad decisoria en la Argentina, tomando en una de esas mejores decisiones para cambiar el presente y el futuro de estas familias con muchos hijos que no tienen para comer en varias oportunidades. Contanos. Sí, bueno, la pobreza, tuvimos el relevamiento del INDEC que dio 39,2%, se conoció esta semana, se esperaba incluso que fuera peor, que fuera del orden del 40%. Bueno, la UCA, el Observatorio de Deuda Social, da 43. Sí. ¿Sabes por qué? Porque dicen que ellos analizan de manera multidimensional la pobreza. La explicación es sencilla y me parece interesante compartirla, que vos seguís los datos. Si la pobreza se mide a partir de 1.000 pesos, el que gana 1.001 o 1.002 sale del índice del INDEC, pero no sale de la pobreza. Tal cual. Entonces, lo que hace el Observatorio de la Deuda Social, además de visitar los lugares y darse cuenta de la pobreza estructural, ¿qué es la pobreza estructural? No es la pobreza eventual del 89, 90, 2001, 2002. Es una pobreza de esa gente que tenía casas de nylon y de cartón, que ahora le pusieron un cartón más, un nylon más porque se deterioró aquel, pero que ya están afianzadas, que se acostumbraron a vivir en la marginalidad absoluta, como la gente que vive en la calle. Entonces, esa pobreza real le da a la UCA 43%. Al gobierno le da 39%, parece no quieren llegar al 40%, pero está alrededor del 40%. Sí, sí, y dicen que en los próximos meses, cuando se conozca el primer semestre de este año, va a estar más cerca del 42% y quizá para fin de año en el 45%. Esto se explica también por la inflación que impacta en alimentos y bebidas, en las canastas básicas de la población. Esa es la explicación, porque incluso tenés, ha crecido el número de empleados, el año pasado creció el número de empleo, creció PBI y tenemos más pobres. Es decir, que hay pobres que trabajan, que tener un empleo no te asegura salir de la pobreza por la inflación. ¿Querés saber qué es la pobreza? ¿Cuál es la cara más dolorosa de la pobreza? Mira. No tenemos ni baño, no tenemos cocina, no tenemos lucha, no tenemos nada. Cuando llueve así no se cocina porque vio que no se puede hacer juego afuera porque se moja el fuego, bueno, se apagó y no se come nada. Pues yo de los 8 años estoy laburando, de gurí chico, yo no laburaba, mi viejo me mataba a palo. Aprendí a laburar de los 8 años, en los hornos ladrillo, en la poda, en las quintas, por todos lados anduve laburando, hasta ahora, hasta que cumplí los 43 años, y sigo laburando. Hasta habré juntado trapos bajo lluvia para ir a vender a los talleres para comer a mi hijo y poder criarlo. Lo que yo quiero darle a mi hijo es un futuro mejor, una casa más mejor, y una buena comodidad, hacerle piso, todo eso. Pero no me da, por supuesto, la plata. Si acerca, se promete, viene con una bolsita de mercadería, ¿sí? O necesita una chapa, necesita un pedazo de nylon, necesita una bolsa de clavo, necesita una casilla, necesita una madera, dicen así. Pero es por el tema de las elecciones, después pasa las elecciones y dejalo, olvídate los negros. Los cirujanos del barrio en silencio que se olviden. Es interesante porque la academia estudia datos. La academia en general estudia datos. Después el trabajo de campo con los propios científicos, sea un antropólogo, sea un sociólogo,
y también un periodista, el que hay que incluir, el cronista que viaja de La Nación Más a recorrer estas historias, te demuestra que aquellos datos abstractos que vemos en las planillas que nos cuenta Julieta, que también, por supuesto, ha recorrido los lugares y ha escrito muchas crónicas sobre el tema, son como las dos caras de una moneda, brutal, que es para muchos irreversible. Hoy temprano hablé con alguien del Observatorio de la Duda Social de la U que me dijo, para modificar esta pobreza, Julieta, escuchá, hay que cambiar todas las variables económicas, por supuesto hay que parar el desangre de lo que significa la inflación, hay que cambiar el régimen y esto tarda 20 años. Bueno, después un colega me dijo, bueno, a veces eso puede tardar menos, la economía también es dinámica, pero ¿cuáles son los datos? Bien, bueno, tuvimos un 39,2% de pobreza en el segundo semestre, que esto equivale a 18 millones de argentinos que son pobres y un número todavía más desastroso, que es que los chicos entre 0 y 14 años llegan a ser, el 54,2% de los chicos entre 0 y 14 años son pobres. Incluso llegaba a 54,6 si sumabas hasta 17 años, si te extendías un poquito más. Son números muy desalentadores. Esto tiene que ver con la inflación, con los aumentos de alimentos y bebidas, con que los salarios corren por detrás de la inflación, es decir, que vos puedes tener un trabajo y ser pobre, que no te alcancen los ingresos para subsistir, para comprar alimento, bebida y demás servicios. Así que bueno, esta es la situación que tenemos. Y muy preocupante esto que mencionábamos antes, que es que el año pasado incluso creció el PBI, creció un 5%, creció el empleo y tuviste más pobres. Este año que cae el PBI, que va a caer el PBI, que cae el PBI, que vas a tener quizás destrucción de empleos, entonces ¿hasta cuánto vas a llegar? Hoy escuché que Agustín Salvia hablaba de que con suerte este año no superemos el 45% de pobreza. Qué dolor. Bueno, es imposible permanecer, a ver, ¿cómo decir?, neutrales frente a esta información porque de algún modo te la contamos y nos duele, nos afecta, es inevitable. Pero en la Argentina discutimos este drama y en el mundo, y también por supuesto en algunos sectores de nuestro país, se está hablando de la inteligencia artificial, de los peligros que puede traer el avance tecnológico, que por supuesto es fabuloso para todo lo que